al 18. Santo poderoso Dios. Capítulo 1, del verso 12 al 18, porque ahí nos quedamos hace 15 días, creo yo, si no mal recuerdo. Amén. Aleluya. Del verso 12 al 18. Amén. Eclesiastés. Ya dije 50,000. Sí, el libro de Eclesiastés. Amén. Aleluya. El tema, creo que hace 15 días también lo dije, ¿verdad? Pero bueno, lo voy a volver a decir. Nuestro tema es la vida debajo del sol, segunda parte. Amén, para que quede bien grabado ahí. Sí, la vida debajo del sol, segunda parte. Eclesiastés, capítulo 1, del verso 12 al 18. Amén. Nos vamos a leer alternadamente. En el 18 nos unimos. Amén. Pero sí les voy a pedir que se pongan de pie un momentito. Amén. Como reverencia a la palabra. Lo leemos, después oramos. Amén. Y así seguimos. La palabra de Dios lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Y mi corazón y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción del espíritu. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y en quien añade ciencia añade dolor. Una vez más el 18. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Aleluya. Bendito Dios, gracias Padre Santo por esta hermosa tarde, Señor, porque este es el día que has hecho, Señor, para que nos gocemos y nos alegremos en él, Señor. Se ha llegado, Señor, la hora de tu palabra, Padre bendito. Señor, yo le ruego, Señor, que usted, Padre Santo, redarguya nuestros corazones, Señor, con esta palabra, para que, Padre Santo, al salir, Señor, podamos, Señor, Padre bendito, llevar, Señor, en nuestro corazón y de ver, Señor, lo vano, Señor, que es la vida aquí debajo del sol sin ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, pongo mi vida en tus manos, Señor, también mis labios, Señor, para no hablar, Señor, lo que usted no quiere que hable, Señor, sino que solamente, Señor, sea tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, abrimos nuestro corazón, disponemos nuestro corazón, Señor, para poder escuchar tu palabra, Señor. Aleluya, la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén y amén. Aleluya. Ahora sí, mis hermanos pueden tomar asiento. Gloria a Dios. No se acomoden tanto para que no se duerma. Aleluya. Estamos en la segunda parte, ¿verdad?, de Eclesiastés. Bendito Dios. 8 días escuchamos palabra, pero no sino del pastor, amén. Pero hoy tocó, ¿verdad?, pues seguir, ¿verdad?,
esta palabra que comenzamos hace 15 días. Ciertamente, mis hermanos, el libro de Eclesiastés es un libro complejo, es un libro difícil, ¿verdad? De entenderse, pero cuando se abre el panorama, ¿verdad? Todo entonces ya empieza a entender el propósito, ¿verdad? El por qué está escrito este libro aquí, amén. Cuando lo lee uno así nada más de corridita, parece, ¿verdad? Como un libro, pues, como unas palabras, ¿verdad? Como dice, bueno, pero ¿por qué está escrito esto aquí? Porque, pues, no le entiendo, o le entiende, dice, bueno, ¿a poco la vida es así? Verdaderamente la vida, ¿verdad? Sin Dios es así. Pero cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, pues, es un poco más ligera nuestra carga, como dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que el que esté cansado, que venga a Él para que Él aligere nuestra carga. Pero sin Dios podemos ver que la vida, ¿verdad? Aquí es fatal. Fatal, aleluya, santo. Entonces es un poco complejo este libro, pero pues ahí poco a poquito, amén. Hace 15 días, ¿verdad? Di completo el panorama para poder entender, ¿verdad? Vimos el autor del libro, vimos el tema de este libro y el propósito de este libro. Aleluya. Bendito sea el Señor. Voy a repasar un poquito, ¿verdad? El autor de este libro dijimos que es Salomón, ¿verdad? Aunque no se menciona su nombre. Pero muchos hombres de Dios, estudiosos, ¿verdad? Han determinado pues que es Salomón, ¿verdad? Por lo que dice, ¿verdad? En el capítulo 1, verso 1 y por lo que dice en el capítulo 1, verso 12. Entonces todo apunta que es Salomón el escritor, el autor de este libro. Bendito sea el Señor. El tema de este libro dijimos, ¿verdad? Que estaba en el verso 2, para poder ir entendiendo, ¿verdad? Todo este libro, sus 12 capítulos. Dijimos que su tema lo encontramos en el verso 2. ¿Cuál es ese verso 2? ¿Alguien lo quiere leer, por favor? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Hijo mío y que hijo... Capítulo 1, verso 2. Aleluya. Ahí no. No, sí es cierto. Ahí no es. Ahí no era, perdón. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de predicador, el hijo de David, el rey de Jerusalén. El 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Venida de vanidades. Todo es vanidad. Amén, hermana. Amén. Amén. Dios me la bendiga. Amén. ¿Sí? Entonces, el tema, ¿verdad?, de este libro, encontramos aquí en el verso 2, vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Aleluya. Y toda la reflexión, ¿verdad?, lo tenemos desde el capítulo 1, verso 3 al capítulo 10. O la explicación también, como dije hace 15 días. Bendito Dios. El propósito de este libro, o la explicación, o la aplicación, ¿verdad?, de este libro, bendito sea el Señor, se encuentran en el capítulo 11 y en el capítulo 12. Amén. La palabra clave de este libro, el poder entender, para poder entender, ¿verdad?, este libro, la palabra clave es debajo del sol. Amén. Debajo del sol. Esa es la palabra clave para poder entender el libro de Eclesiastés. Sí. Aleluya. Ahí es en esa palabra donde no tenemos que quitar nuestra mirada, ¿verdad? Lo que pasa debajo del sol. Bendito sea el Señor. Entonces, también decíamos, ¿verdad?, que tenemos a un hombre
desilusionado de la vida, a un hombre, ¿verdad?, frustrado. Tenemos a un hombre, ¿verdad?, que no le encuentra sentido a la vida. Un hombre sabio, el más sabio de todos, pero sin embargo no le encuentra el sentido a la vida. ¿Por qué? Porque él le ha buscado ese sentido a la vida desde el punto de vista humano. Todo lo que pasa debajo del sol. Bendito sea el Señor. Amén. Aleluya. Entonces podemos ver, ¿verdad?, aquí que Salomón no le encuentra la razón, el por qué vivirla. Bendito Dios. Es por eso que este libro de Eclesiastés, mis hermanos, nos lleva a examinar el sentido de la vida debajo del sol. Es decir, si nos limitamos a la vida de aquí lo que pasa debajo del sol, no encontraremos, ¿verdad?, el propósito, el por qué estamos en esta tierra. Entonces, si nos limitamos a ver la vida nada más con esa vista corta, ¿verdad? Pues voy, trabajo, vengo, me duermo, voy, trabajo, vengo y me duermo, al día siguiente igual y todos los días igual, pues como que dices, ¿a poco para eso nací? ¿A poco para eso estoy en esta tierra? ¿Ustedes qué dicen? Tú sabes, Sí. no. Sí, entonces Dios no nos mandó solamente para eso. Ciertamente la palabra también dice que el que no trabaja, que no coma, pero el propósito no es ese. O sea, Dios no nos mandó para eso. Amén. Sí. Por eso es que este hombre, después de trabajar tanto, después de investigar tanto, de todo lo que pasa debajo del sol, pues terminó frustrado. Dijo, pues no le encuentro el sentido a la vida. Sí, y podemos leer ahí, ¿verdad?, que está, pero hasta por los suelos, Salomón. Santo. Aleluya. Bendito Dios. Pero por eso este libro, ¿verdad?, se escribió con el propósito, ¿verdad?, de destruir cualquier esperanza que podamos tener en las cosas que este mundo nos ofrece. Amén, mi hermana Anita. Amén. Aleluya. Sí. Entonces, para eso está este libro, con ese propósito. ¿Sí? De destruir cualquier esperanza que nosotros podamos poner, ¿verdad?, nuestra esperanza en algo que no sea Dios. Lo que este mundo nos ofrece. O sea, voy, trabajo, hoy me aumentaron el sueldo, pues ya como que soy más feliz. Pero me doy cuenta que de igual manera, aunque me aumenten el sueldo, pues tampoco me alcanza. Igual. Tampoco, pues, ¿qué está pasando? Y terminas frustrándote. Santo Dios. No, Aleluya. Amén. Entonces vamos. Por eso es que ahí en capítulo 1, verso 3, Salomón decía, se preguntaba, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? La respuesta es ninguno. Ninguno. Amén. Entonces esa fue a la conclusión a la que Salomón llegó. Para después, ¿verdad?, encontrar el propósito y el significado de su existencia en este mundo. Entonces Salomón, todo lo que estaba diciendo, ¿verdad?, es todo lo que pasa debajo del sol, debajo del cielo. Bendito Amén. Sea el Señor. Y todavía dice, ¿verdad?, en el verso 12, yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Entonces, ahora Salomón lo que quiere, ¿verdad?, es compartir las lecciones que él aprendió al final de su vida. Dice, yo he sido rey, pero ya soy viejo. Sí, he experimentado mucho. Ahora quiero compartir
compartirles lo que he aprendido en este peregrinaje, lo que he aprendido, ¿verdad? En todo lo que yo he caminado, en todo lo que yo he experimentado, en todo lo que yo he estudiado, ahora quiero compartirles, ¿sí? Aleluya. A la conclusión que él llegó, ¿sí? Que no tenía sentido nada de lo que había buscado. Bendito sea el Señor. Y por supuesto, ¿verdad? Que Salomón era la persona, ¿verdad? Ideal, se puede decir, porque él tenía los recursos, tenía la capacidad necesarias para hacer ese experimento. Era sabio. Dios le había dado esa sabiduría. Sí, era un hombre muy, muy sabio y sumamente rico y poderoso, dice la palabra. Vamos a Primera de Reyes 4, 29 al 34. Aleluya. Pero podemos ver, ¿verdad? Por más que sea un hombre sabio, pero sin Dios, de nada le sirve esa sabiduría. Aleluya. Si no le encuentra, apúntelo, mis hermanas. Y si, Primera de Reyes, perdón. Primera de Reyes 4, 29 al 33. ¿Lo puedo leer? Amén. Adelante. 4, 29 al 33. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Aleluya. Hasta el 33. 33. Y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Aleluya. Amén. Como podemos ver, ¿verdad? La sabiduría que Dios le había dado y la prudencia, dice, eran muy grandes, como la arena que está a la orilla del mar. ¿Sí? O sea que eso Dios le había dado, pero digamos que lo usó mal, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Sí. Aleluya. O sea que, y compuso, dice, 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. Nosotros conocemos pues solamente el libro de los cantares, ¿verdad? El cantar de los cantares, pero la palabra nos dice que compuso más de 1000 cantares. O sea que era un hombre, aparte de sabio, era un hombre, ¿verdad? Aleluya. Era un poeta. Sí. No, era tremendo Salomón, o sea, era tremendo lo que Dios le había dado. Sí. Pero cómo uno puede perderse, ¿verdad? También en tanta sabiduría que Dios da, cuando uno lo usa mal. Aleluya. El 33 dice, ¿verdad? Que leyó mi hermana Elizabeth. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Aleluya. Bueno, uno dice, pero pues no le entiendo. Entonces, gracias a Dios, ¿verdad? Que hay otras traducciones. Amén. Amén. Les voy a leer
en la traducción lenguaje actual, el verso 33 dice, habló acerca de los árboles, disertó. O sea, habló acerca de los árboles, desde el cedro que crece en el Líbano hasta la hierba que crece en las paredes. También habló acerca de los animales, los pájaros, los reptiles y los peces. Aleluya. O sea que también estudió los árboles, estudió desde los árboles hasta la hierba, desde el animal grande hasta el más chiquito. O sea que era un hombre tremendo, un hombre de verdad que, digo, santo Dios. Porque de hecho Dios le dijo, ¿verdad? También hace 15 días lo leímos. Le dijo que no hay hombre como él y ni lo habrá como Dios, la sabiduría que Dios le había dado a este hombre. Aleluya. Bendito Dios. Ahí mismo en Primera de Reyes, el verso 34, dice, y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama de su sabiduría. O sea que todos venían a él. No había hombre sobre la tierra en aquellos días que igualara la sabiduría de Salomón, el conocimiento de Salomón. No había. Él tenía tremenda sabiduría. Y como él no sabía, ¿verdad? Él sabía que Dios le había dado esa sabiduría, entonces decidió usar, ¿verdad? Esa enorme capacidad intelectual que Dios le había dado para entender. Ese es lo tragedioso, ¿verdad? Para entender por él mismo el sentido de las cosas. Sin Dios. Eso verdaderamente ahí es donde falló, ¿verdad? El hombre sabio. Santo Dios. Entonces, imagínense, si el hombre sabio falla, entonces uno dice que por eso es que es difícil, ¿verdad? De entender este libro. Cuando uno nomás lo lee así, lo ojea así, pues uno dice, ¿y esto qué? Aleluya. Amén. Entonces, ahora sí vamos al verso 13 de Eclesiastés. Aleluya. Entonces, como digo, ¿verdad? Él decidió hacer uso de esta sabiduría que Dios le había dado. Esta gran sabiduría que Dios le había dado. Amén. Entonces, Eclesiastés 1:13 dice, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del sol. Estas dos palabras, mis hermanos, inquirir y buscar, nos indica que este no fue un trabajo que Salomón tomó a la ligera. ¿Sí? Él estaba determinado a entender la vida. No solo una parte, sino que Salomón trató de entender todo, ¿verdad? Todo, como acabamos de ver, todo como le fuera posible. Él le interesaba todo, así como acabamos de leer, ¿verdad? Desde los árboles hasta la hierba, desde los animales grandes hasta los pequeños, desde lo que hay en el mar, los peces, los reptiles, o sea, todo. Aleluya. Es decir, todo en cuanto había en esta tierra. Y uno dice, ¿y como que para qué? Pero con tanta sabiduría, ¿verdad? Él dijo, bueno, voy a entender, quiero entender todo, quiero estudiarlo todo. Santo, aleluya. En la versión Dios habla hoy, este verso 13 de Eclesiastés capítulo 1, dice así, y me entregué de lleno a investigar y estudiar con sabiduría todo lo que se hace en este mundo. Amén. Se entiende mucho mejor, ¿verdad? Amén. Y
y me entregué de lleno a investigar y estudiar con sabiduría todo lo que se hace en este mundo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Como alguien bien lo ha dicho, ¿verdad? La búsqueda de Salomón fue intensa y extensa. De manera que sus conclusiones, ¿verdad?, pudieron ser certeras y definitivas, como él le fuera posible. Por eso dice, trató de inquirir todo el conocimiento que un ser humano puede alcanzar sobre todo lo que se hace debajo del sol. Yo creo que no. Perdón, o sea que buscó, escudriñó y encontró. Y investigó y encontró. O sea, todo eso, o sea, creo que no hay otro hombre, ¿verdad?, que ha pisado la tierra como Salomón, que sepa, pues, a lo mejor, de cómo empieza a crecer el árbol. O sea, el hombre investigó todo. Se propuso en su corazón investigar todo. Santo, aleluya. Póngame atención aquí, mis hermanitas. Amén. Aleluya. Entonces su búsqueda fue intensa y extensa. Bendito sea el Señor. Él trató, o sea, y lo logró. Pero el detalle, ¿verdad?, la frustración de Salomón fue que lo hizo sin la ayuda ni la revelación de Dios. Aleluya. Entonces, ahí está la clave, ahí está su frustración. Por eso podemos leer, luego dice, en el capítulo 2 también dice, creo, ahí en uno de los versos, ¿y a quién le voy a dejar todo esto que he trabajado? Yo ya trabajé, yo soy el que trabajé. Y quién sabe si sea sabio para administrarlo. ¿Y qué tal si todo se lo acaba rápido? Santo. Lo dice en el verso 19, ¿lo puedo leer? Amén. Dice, ¿y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreara de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría? Sí, o sea que él estaba pues frustrado por esa parte también. Santo. ¿Por qué? Porque todo lo que estaba haciendo, de hecho todo lo logró, pero pues sin Dios. Ese fue su error. Aleluya. Bendito sea el Señor. Aleluya. Podemos ver, ¿verdad?, el resultado final de todo este esfuerzo que Salomón hizo. ¿Sí? Es un esfuerzo completa y total. Pero podemos ver también, ¿verdad?, de ese esfuerzo completa y total, también así fue muy grande su frustración. Así de grande como fue su búsqueda intensa, así de intensa también fue su frustración. Santo, poderoso Dios. La mitad del otro verso del 13 dice, ¿verdad?, este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. La palabra, ¿verdad?, que nuestras versiones traducen, penoso trabajo, también es traducida como un mal negocio. O sea, también se puede traducir así como un mal negocio. Esto lo que Dios mandó es un mal negocio. Pero a la mitad del verso 13, ¿verdad?, en la versión de Dios habla hoy, dice así: vaya carga pesada que ha puesto Dios sobre los hombres para humillarlos con ella. Santo, vaya carga pesada, dice, que ha puesto Dios sobre los hombres para humillarlos con ella. Entonces, si vemos todo, ¿verdad?, si vemos solamente con estos ojos todo lo que se mueve debajo del sol, pues también diríamos lo mismo.
Sí, porque yo recuerdo, ¿verdad? Cuando íbamos a trabajar bien tempranito y hace mucho frío, como en este tiempo hace mucho frío, yo digo, bueno, esto es por culpa de Eva que estoy aquí sufriendo, por el pecado de Eva, ¿verdad? Porque, bueno, yo lo decía de relajo, ¿verdad? Pero en verdad que si lo piensas, vaya carga pesada que Dios ha puesto. Pesada porque también te cuesta levantarte temprano y a darle. Sí, y es tremendo, y si lo piensas, bendito Dios. Pero podemos ver, ¿verdad? Lo que este verso, ¿verdad? Quiere decir es que no se trata, lo que él hizo, ¿verdad? No se trata de algo simple, de algo que produce fatiga. Lo que Salomón está diciendo es esta clase de empresa, ¿sí? De tratar de entender las cosas, terminan produciendo frustración, ¿sí? El querer entender las cosas, así como él empezó a investigar desde los árboles, los animales, las personas. O sea, también este trabajo, dice, este penoso trabajo, cuando ya investigó todo, pero también termina produciendo frustración. Aleluya. Entonces, mis hermanos, a veces pues es mejor, ¿verdad? No ser tan sabio, ¿verdad? Sino más, por ejemplo, en el cristianismo hay cosas que solamente hay que creerlas por fe. O sea, no hay que tratar de entenderlas, sino creerlas. Amén. Aleluya. Hay cosas que hay que entenderlas, pero hay cosas que, ¿cómo obra Dios? Pues solo Dios sabe cómo obra. Por ejemplo, en la salvación, ¿verdad? Que dice, bueno, cuando tú das ese paso de fe y tú, ¿verdad? Te arrepientes y delante del Señor, pues algo pasa en tu interior, que empiezas a cambiar. Bueno, pues uno no trata de entenderlo, solamente lo vive, ¿verdad? Empieza a vivir la vida cristiana, porque algo sucede. ¿Cómo sucede? ¿Quién sabe? Pero si fuera Salomón, pues voy a investigar qué pasa ahí. Amén. Entonces hay cosas que hay que creerlas, cosas como que son más sencillas. Porque no la puedes entender, su lógica no puede. Sí. No se puede, por eso terminó como que, bueno, ahora ya le entendí, ¿ahora qué? ¿Ahora qué sigue? ¿Ahora qué sigue que yo entienda? O sea, cada cosa que iba entendiendo se preguntaba, ¿ahora quién? ¿Sí? Sí, como yo de chiquita yo me preguntaba, ¿y dónde está Dios? ¿Y quién hizo Dios? O sea, esa era mi pregunta. Yo en la soledad, así como que cuando me mandaban al campo solita y miraba al cielo, yo me preguntaba, ¿y dónde está Dios? ¿Y quién hizo Dios? Bueno, mi mente daba vueltas y digo, no, pues no sé quién hizo Dios. O sea, hay cosas que no hay que entenderlas. Que Dios es eterno, Dios no tiene fin, Dios es el principio, Dios es el final, Él es el alfa y la omega, o sea que no tiene principio, no tiene fin. No hay que entenderlas, solo hay que creer. Y lo creemos porque vemos, ¿verdad? Las cosas creadas por Él. Amén. Amén. Porque debe de haber alguien grande para ver un árbol crecer. ¿Cómo crece? Pues debe de haber alguien atrás de ello. Aleluya. Bendito sea el Señor. Entonces podemos ver, ¿verdad? Que Él trató de entender, de descubrir las cosas por Él solo, debajo del sol, sin la ayuda de Dios. 14, verso 14 dice, miré todas las obras que se hacen debajo del sol y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Miré todas las cosas que se hacen debajo del sol. Amén. Dice todas, ¿verdad? Y aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Y esto también se puede traducir literalmente, ¿verdad? Un correr tras el viento. Aleluya. Un correr tras el viento. Nosotros, ¿verdad? Con nuestros ojos naturales podemos ver el viento porque pues se mueven los árboles,
se mueven y uno dice, bueno, pero no sabes si el viento va para allá, si el viento va para acá, si el viento viene para acá, nomás ves que se mueve. Ajá. Sí, porque, bueno, estaba estudiando así, gracias a Dios que estaba haciendo aire, porque de mi ventana bien que se ven esos árboles, y estaba viendo los árboles que nomás se mueven. Lo que sí siento, ¿y para dónde va el aire? Pues no lo veo, solamente hace las copas del árbol, de los árboles así. Se da cuenta uno porque se mueve. Entonces, tiene ¿cómo? movimiento. Ajá. ¿Cómo va? Y por eso es que ves, no, pues quién sabe cómo va, no, pues no sé. Bueno, por eso es que la ciencia también tiene como medirlo, ¿verdad? Pero con tus ojos así nada más, pues tú dices, pues tú nomás ves que hay viento, que hay aire, porque ves que se mueven los objetos, solamente. ¿Sí? Entonces, el de entender tanto las cosas es como correr tras el viento. ¿Sí? Entonces, corre para acá, corre para allá, pero no sabe para dónde va. Al final termina frustrado, es frustrante. Santo, poderoso Dios. Oh, santo Dios. Aleluya. Sí, lo podemos ver, tampoco podemos atrapar el viento. Entonces Salomón quiso saber todo lo que se hace debajo del sol, y cuando se dio cuenta, ¿verdad? La vida se le había ido. Tremendo. Amén. Sí. Trabajó mucho. Investigó todo lo que se le atravesó. Y cuando él se dio cuenta, y aparte de cómo vivió, ¿verdad? Y cuando se dio cuenta, se le había ido la vida. La vejez le había llegado. Santo, poderoso Dios. Aleluya. Entonces, ¿verdad? Es cuando comenzó a reflexionar. Amén. Y es que se escribe este libro. Aleluya. Entonces, como hace 15 días, ¿verdad? Decía en la introducción, ¿verdad? De esta misma enseñanza, la vida es como querer atrapar el humo. Es como querer atrapar una burbuja, ¿verdad? La burbuja lo atrapa, se truena y no queda nada. Así es la vida. Sí. Es un momento. Ahorita el hermano Eulogio mencionaba que alguien se murió. Bueno, todos los días se muere la gente, ¿verdad? Todos los días. Pero bueno, a veces nos impacta porque pues dice, bueno, pues si aquí pasé hace rato y no había nada, y ahorita ¿qué pasó aquí? Pues así yo creo que el señor que dice que le dio un infarto, ¿no? Que dice que le dio un infarto. Ajá, La hermana Tere dice que... el vecino de la hermana Rufina. Sí. Amén. Entonces, ¿ves? O sea, tú te acuestas bien. Y en la noche, quién sabe. La mañana, no sé. Ya no despertó. Así es la vida. Entonces, cuando Salomón se da cuenta, ¿verdad? En todo su trabajo que había hecho y vuelve en sí, digamos, vuelve en sí, pues ya estaba viejo, ya era un anciano, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué sigue? Ya sé todo, ¿y ahora qué? ¿Ahora mi vida qué? Ya se acabó. Entonces se da cuenta, ¿verdad? También que la vida se le estaba yendo de las manos. ¿Sí? Es como ese humo, es como la neblina, dice Santiago también. En la mañana aparece, en la tarde se desvanece. El humo quieres atrapar, se te va de las manos, no puedes. Oh santo, como el vapor también, ¿verdad? Decíamos que se traducía el vanidad. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya, eso es lo que significa vanidad. O sea, todo lo que se puede hacer, ¿verdad? En esta tierra, al final de todo es vanidad. Al final de todo es inútil, es vacío, es sin sentido, porque eso también es lo que significa vanidad, lo que quiere decir vanidad, ¿verdad? Y más, es sin sentido cuando no tienes a Dios. Cuando no tienes a Dios, ¿por qué? Aleluya, porque a usted, ¿de qué le sirve
trabajar mucho y perder su alma. Sí, porque ni siquiera es para tener mucho dinero. Santo. Aleluya. Muchas veces, ¿verdad? No nos damos cuenta que nuestra vida se nos va en el trabajo. Sí. Mucha gente cuando se da cuenta ya no puede. Ya no puede ni caminar, ya no puede ir al trabajo, entonces sí deja de trabajar porque ya no puede ir. Se le fue la vida. Ese no es el propósito de Dios. Que se le vaya la vida en el trabajo. Aleluya. ¿Sí? Bendito Dios. Porque también, ¿verdad? Decíamos hace 15 días, porque cuando estemos paradas, ¿verdad? Dando cuentas delante de Dios, Dios no nos va a preguntar cuánto trabajamos. No va a decir cuántos días a la semana tú trabajabas y cuántas horas y cuánto ganaste. Dios no nos va a preguntar eso. Dios nos va a preguntar qué hicimos con la vida que Él nos dio. ¿Qué hiciste con el talento que Sí, te ¿qué dio? hicimos? Sí, amén. Con el propósito para Él, por la cual Él nos mandó a esta tierra. Porque todo ser humano nos mandó con un propósito. No nos mandó nada más así, a ahí se va, como que pues que nazca flor y ahí a ahí se va, ahí que vea qué va a hacer. No, todos nacimos con un propósito. Si Dios no nos va a preguntar eso. Si Dios no nos va a preguntar no le va a preguntar cuánta herencia le dejó su hijo, sus hijos, sus hijas. No le va a preguntar eso. Dios le va a preguntar qué hizo. Y Dios le va a preguntar qué hizo con sus hijos. ¿Para dónde los guió? ¿Para dejarles herencia? Bueno, es que yo le abandoné porque yo trabajaba mucho y pues y para dejarle herencia. No, la mejor herencia que le puede dejar a sus hijos es que tengan a Cristo. Es que conozcan a Cristo. Esa es la mejor herencia. Lo demás, dice la misma palabra, sí, cada día trae su propio afán. Hoy trajo su afán, lo de mañana pues ya vendrá, ¿verdad? Sí, porque Dios no nos va a preguntar eso. ¿Sí? Dios no va a preguntar, como por ejemplo Salomón, Dios no le va a preguntar qué tanto investigó, qué tanto supo. Eso no le va a preguntar, Él le va a preguntar qué hizo con su vida, qué hizo con esa sabiduría que Dios le dio. Amén. Santo. Entonces, por ese lado, pues yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque la responsabilidad es muy grande para los padres. Sí. Sí, y yo por ese lado digo, pues gracias Dios, porque pues voy a dar cuenta de mí, de mi vida. No tengo otra persona, ¿verdad?, por quien dar cuentas. Pero los papás, las mamás, van a tener, tienen que dar cuenta de sus hijos. ¿Sí? Y Dios no va a preguntar que si le dejó herencia, le dejó casa, si le dejó en buena posición aquí. Dios no le va a preguntar eso. Santo. Aleluya. Entonces tenemos que tener, ¿verdad?, en mente que la vida, ¿verdad?, se nos puede escapar en un abrir y cerrar de ojos. Así, literal. Como el vapor, como el humo, como la niebla. Santo. Aleluya. Y podemos ver, ¿verdad?, que Salomón ya, después de todo, pues llegó, ¿y ahora qué? Ya sé todo, sé todo de lo que nadie sabe, pero ¿ahora qué? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Ya? ¿Sí? Oh, santo, por eso es que vemos este libro así de frustrante. Aleluya. Bendito Dios. Entonces, después de envejecer, ¿verdad?, Salomón vio que todo lo que hizo, todo lo que pudo obtener,
la fama, las riquezas, las mujeres, la sabiduría, la ciencia, todo eso, nada de eso tenía sentido. ¿Sí? Nada de eso tenía sentido. Era un correr tras el viento. Literalmente así se traduce ese texto. Era un correr tras el viento. Santo. Queriendo ir a alcanzar y no. Y por él mismo. Ese fue su problema, ¿verdad? Ay, santo. Aleluya. Así es la vida sin Dios, mis hermanos. Aleluya. El propósito, ¿verdad?, de reunirnos es que pues meditemos en la palabra, ¿verdad? Para que esta palabra lo pongamos en práctica. Porque si no, sería en vano, ¿verdad? Si no ponemos en práctica la palabra, sería en vano reunirnos todos los domingos y en la semana. Santo Dios. Entonces lo interesante, ¿verdad?, que Salomón nos dice aquí que fue Dios también dice quien nos dio ese penoso trabajo. ¿Sí? Entonces la pregunta sería pues, ¿quién soy yo? ¿Y cuál es el propósito o el significado de mi existencia en este mundo? ¿Para qué Dios me mandó? Digo, nomás para trabajar. No lo creo. No lo creo. Todos tenemos, ¿verdad? Todos nosotros, más cuando venimos a Cristo, nuestra vida tiene un propósito. Y eso es lo que Dios nos va a pedir cuentas. Sí. El talento también, como decíamos, amén, que Él puso en nosotros. Entonces, ¿cómo se supone que debemos vivir? O lo que todavía, ¿verdad?, es más importante, uno cómo puede llegar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos llegar a conocer a Dios? ¿Cómo podemos tener una relación personal con Él? Sí, porque la mente humana, pues se pregunta, ¿verdad? Se hace esas preguntas. Aleluya. Pero a la misma vez, pues como que a veces no encuentras esas respuestas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Forzosamente, mis hermanos, tenemos y debemos, ¿verdad?, que pedirle a Dios que nos lleve a tener un encuentro con Él. Amén. Porque por nosotros solos querer buscar a Dios, un ser humano o una persona por sí sola querer buscar a Dios, no se puede. Necesitamos pedirle a Dios. Amén. Aleluya. El verso 15 dice: lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Entonces Salomón, ni con toda su sabiduría intelectual, pudo hacer algo útil. También podemos ver aquí. Entonces él llegó a la conclusión: pues lo torcido no se puede enderezar ni se puede contar lo incompleto. Aleluya. Aunque, verdad, que en esta vida, ¿verdad?, gracias a Dios que hay personas que hacen cosas pues a favor de la sociedad. Hay personas que les gusta ayudar, pero también tenemos que ser realistas, ¿verdad? Hay muchas cosas en este mundo que no vamos a poder cambiarlo nosotros. Amén. Aleluya. Por cada cosa que mejore, hay 1000 cosas que empeoran. Aleluya. Y de hecho, mis hermanos, hay cosas que Dios decretó que permanezcan torcidas hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria. Y podemos ver aquí mismo en Eclesiastés capítulo 7, verso 13. Gloria al Señor. Aleluya. Mire, dice así, verso 13. O si alguien lo tiene, lo puede leer. ¿Es capítulo 7? Capítulo 7, verso 13. Dice: mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? Una pregunta, ¿no? ¿Sí? ¿Quién podrá enderezar lo que Él torció? La respuesta es nadie. Nadie.
Si Dios lo torció, nadie, Y si Dios no lo hace, nadie. O sea, un corazón torcido, más que Dios lo puede enderezar, ¿no? Pues si Dios no lo hace, ¿uno qué puede hacer? ¿Quién lo puede hacer? Exactamente. Ay, Dios mío. Eso es así. Y sí, y eso es parte, ¿verdad?, de la maldición de Dios sobre este mundo caído por causa del pecado. Amén. Amén. Aleluya. Porque Él cuando hizo de primero, ¿verdad?, Él lo hizo todo bueno. Todo bueno, dice la palabra. Amén. Aleluya. Entonces lo torcido no se puede enderezar, ni lo incompleto se puede contar. A pesar de todo eso, ¿verdad?, Salomón no se da por vencido. Entonces el 16 dice: hablé yo en mi corazón, capítulo 1, verso 16, hablé yo en mi corazón diciendo: he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha recibido mucha sabiduría y ciencia. Y 17 dice: y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Aleluya. Las locuras y el desvarío, ¿verdad?, de lo que Salomón está hablando aquí, así como la verdadera sabiduría es el temor al Señor, asimismo también la necedad, ¿verdad? Aleluya. Asimismo, como la palabra nos presenta, es vivir sin tomar en cuenta a Dios. O sea, el necio vive sin tomar en cuenta a Dios. Aleluya. Y la verdadera sabiduría es el temor del Señor. De manera que lo que Salomón nos está diciendo aquí, ¿verdad?, aquí es que él quiso investigar a fondo ambos estilos de vida. Amén. Los dos estilos de vida. ¿Cuál? El estilo de vida del sabio y el estilo de vida del necio. Amén. Entonces, cuando hizo este análisis, a la larga entendió que esa clase de conocimiento era más frustrante que satisfactoria. Amén. Por eso conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Aleluya. Como decíamos hace un rato, ¿verdad?, no fue el fracaso de lo que Salomón hizo, de esa empresa, digamos, de lo que él investigó, no fue el fracaso, es decir, de todo lo que descubrió, amén, sino lo que Salomón le hizo sentir frustrado fue el hecho de haber tenido éxito. Amén. Aleluya. Por eso es que Salomón, ¿verdad?, está diciendo: ya conseguí lo que yo quería entender. Ya entiendo todo. Muchas cosas, casi todo. ¿Y ahora qué es? ¿Quién soy? ¿Y ahora qué sigue? Ya entiendo todo. ¿Y ahora qué? ¿qué con esto que conozco? Sí, ¿qué? ¿Ya? ¿A poco? Por eso comprendo el propósito de mi existencia. De hecho, no comprendía el propósito de su existencia, pero sí entendía de todo lo que había investigado. ¿Ahora qué? ¿Quién soy yo? ¿Ahora qué? Esa fue su frustración. Aleluya. Pues él ha descubierto, ¿verdad?, que en la medida que aumenta el conocimiento, también aumentan los problemas. El 18 dice: porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Literalmente esto, ¿verdad?, se traduce, añade irritación. Y alguien más lo tradujo este verso: entre más entiendes, más te duele. Entre más entiendes, más te duele. Entonces, perseguir el conocimiento sin tener a Dios, ¿sí? Usualmente este camino nos lleva o lo llevó
a esa frustración. ¿Por qué? Porque persiguió el conocimiento antes que a Dios. Primero el conocimiento antes que a Dios. Entonces Salomón, ¿verdad?, fracasó tratando de buscar la felicidad por sus propios medios. Por eso es que el tema, ¿verdad?, el principal, el verso 12 también dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. O sea, quiso decir, todo es inútil, nada tiene sentido, todo es vacío, nada tiene una razón de ser. ¿Por qué? Aleluya. Sí, porque él estaba mirando desde el punto de vista sin Dios, debajo del sol. Nada tiene sentido, dijo el predicador, en absoluto nada. Aleluya. No tiene sentido, ¿verdad? Porque hace 15 días leíamos sobre el mar, los ríos y todo eso. O sea, nada tiene sentido que el río vaya al mar y el mar no se llena y luego el río vuelve de donde salió y pues así solamente está dando vuelta. Aleluya. No tiene sentido que el sol salga, al rato entre, mañana igual, pasado igual, en 10 años igual. No tiene sentido eso. Aleluya. Igualmente dice, no tiene sentido que una generación se levante, la otra generación va muriendo. No, nada tiene sentido esto. Santo, no tiene sentido nada esto. El viento va, el viento viene, y así todos los días. Lo que fue ayer, pues será mañana, de igual manera, y así sucesivamente todos los años. Nada tiene sentido. Por eso es que es vanidad de vanidades. Nada tiene sentido. El hombre bien frustrado, bien deprimido, nada tiene sentido. Ya supo todo, que el río va hacia el mar y el mar no se llena y el río da la vuelta, vuelve ahí. No, pues no, nada tiene sentido, no, pues santo Dios. Aleluya. Gloria al Señor, que usted y yo, ¿verdad?, sabemos que hay un Dios sentado en su trono, por encima del sol, gobernando todo lo creado para su gloria y su exaltación, para el bien también de nosotros. Eso hace la diferencia, mis hermanos. Eso hace la diferencia. Aleluya. Cuando tú sabes que lo que estás haciendo, ¿verdad? O sea, de hecho, ustedes comprenderán, ¿verdad? Cuando trabajas para Dios, cuando haces algo para Dios, ¿a poco no te sientes tan satisfecha? Dices, hoy ya fui a trabajar, pero te sientes tan satisfecha de verdad. O satisfecho. Amén. Sí, cierto, hay varones. O satisfecho. Porque dices, ya hice a lo mejor una pizquita, pero ya hice algo para Dios. Pero cuando pasa una semana, pasa la otra semana y no haces nada, no, pues nada tiene sentido, todo es vacío. ¿Sí? Entonces, tenemos que, ¿verdad?, dirigir nuestra vida y pedir más bien con el propósito, ¿verdad?, el por qué Dios nos mandó a esta tierra. Aleluya. Y lo contrario, ¿verdad?, de cómo también decíamos hace 15 días, de cómo David veía, ¿verdad?, la vida debajo del cielo tan distinta como el de Salomón. Amén. Leímos el Salmo 19:1, donde dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, tras ello, tras todo esto, hay alguien poderoso. La creación habla sin palabras a través de sus formas y colores. Como ayer, ¿verdad?, que subimos un poquito a la azotea y digo, ¿cómo es que prácticamente todos los seres humanos, cuando tú ves el cielo despejado, no ves otra cosa más que lo azul? Todo veo, sí, esa belleza. Y todos los seres humanos contemplan eso.
mirando, digo, pues porque Dios así quiso. O sea, ese firmamento te habla de un Dios grande, ¿sí? De esas cosas, ¿verdad? De esas cosas grandes, impresionantes que Dios ha hecho para dar testimonio, ¿verdad? Constantemente de la gloria de Dios y de su poder. Al contemplar ese inmenso cielo y ese firmamento, ¿verdad? Recordemos que cada estrella, o recordamos más bien que cada estrella o cada nube, ¿verdad? Pues es el susurro, el amor y el poder de Dios, nuestro Creador. Esa es la diferencia de tener a Cristo. Amén. Esa es la diferencia. Aleluya. Aleluya. Entonces Salomón, bien fracasado, ¿verdad?, en su intento de encontrar la felicidad por sus propios medios. Pero de igual manera, mis hermanos, si nosotros nos alejamos, ¿verdad?, de Dios y queremos buscar la felicidad por nuestros propios medios, lo único que encontraremos es desilusión. Amén. Desilusión. Aleluya. Entonces podemos notar que Salomón entendió al final de su vida que la verdadera felicidad está en hacer, ¿verdad?, de Dios el centro de nuestra vida. Amén. Eso es lo que Salomón entendió después. Entonces nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que esta vida que vemos aquí es pasajera, mis hermanos. ¿Sí? Entonces, parezco como disco rayado, pero es como el humo, como el vapor, ¿verdad?, que muy pronto desaparecerá. No importa cuántos años vivamos, ¿sí? No importa ni cuánto nos esforcemos en trabajar, en obtener bienes aquí, no importa. Porque al final, mis hermanos, de todo esto, al final de nuestra vida, no podremos llevar nada. Desnudo salí de mi madre, ¿verdad?, decía Job, y desnudo volveré allá. Sí, lo que verdaderamente importa, mis hermanos, es que hagas a Dios el centro de tu vida. Lo que verdaderamente importa, mis hermanos, es que Dios sea el número uno en nuestra vida. Aleluya. Entonces vemos cómo termina Salomón, ¿verdad?, el libro. Sí, no es que haya acabado, ¿verdad? Vamos a llegar, pues yo no sé cuántos estudios, pero vamos a llegar allá. Pero el libro, ¿verdad?, termina a modo de conclusión por el momento. Amén. Para que vayamos viendo el panorama completo de este libro, porque este estudio va a continuar hasta donde Dios nos permita. Entonces Salomón termina en el capítulo 12, verso 13 y 14, Nueva Traducción Viviente, dice así: aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente: teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Aleluya. Ese es el final de todo lo que Salomón va a contar, ¿verdad?, en estos capítulos 1, 2, 3 hasta el 10. Al final de todo este discurso, ¿verdad?, dicen nuestras Biblias, es que temamos a Dios, porque Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno o sea malo. Aleluya. Esa es la conclusión al final, si Dios permite, ¿verdad? Vamos a seguir estudiando un poquito este libro, porque la verdad es fascinante. Aleluya, aunque de momentos te frustras, pero uno se acuerda que dice, gracias a Dios que tengo a Dios en mi vida, amén, pero a la misma vez
te hace reflexionar que todo es inútil lo que hagamos aquí en la tierra si lo hacemos sin Dios. Por eso también el apóstol Pablo decía que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios, aun cuando vayamos a trabajar. Amén. Aleluya. Entonces, mis hermanos, nada nos llevaremos de esta tierra. Nos vamos como venimos, pero lo que sí importa, ¿verdad?, es que sirvamos a Dios con nuestro corazón. Amén. Ahí es donde, eso es lo que Dios nos va a preguntar: ¿cuánto le servimos? No cuánto ganamos, no cuánto obtuvimos aquí. Amén. Aleluya. Dios me los bendiga. Vamos a